La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley y Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas de Campo Verde, Bon Humboldt, Aguaitía, Curimaná, Nexuya, San Alejandro, Huaraz, Ancash y en diferentes otros lugares aledaños. También queremos mencionar que en Campo Verde lo pueden sintonizar mediante el Telcom Canal 47, en Bon Humboldt, Telcom Bon Humboldt, Canal 47, Aguaitía, Teleamigos Canal 4, Curimaná, Telcom Curimaná 47, Nexuya, Telcom Nexuya, Canal 47, San Alejandro, Telcom San Alejandro 47, Huaraz, Ancash, Cablegol, Huaraz, Ancash, mis amados hermanos. También en la ciudad de Pucallpa, por Cable Oriente, Canal 24, Cable Star Pucallpa, Canal 85, Amazon Cable, Canal 47 y Cable Canal 47 también. Les saludamos a todos nuestros hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La voz de la Reforma viene con un mensaje, mi apreciado hermano, de amonestación, viene con un mensaje de exhortación y de reprensión, pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy en la cual nos encontramos. Mis apreciados hermanos, ha llegado el momento de enderezar los caminos torcidos, de derribar todo monumento que levantó Satanás en contra de la verdad. Hay que poner todo en orden, hay que romper las cadenas que atan al pueblo de Dios
en estas sectas religiosas, porque la venida de Cristo ya está cerca, mis amados hermanos. Hay que abrir los ojos de los ciegos que dicen que ven, pero que en realidad no ven nada. Hay que preparar un pueblo apercibido para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que desechar toda doctrina falsa que no tenga sustento con un así dice Jehová, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Basta ya, mis amados hermanos, de engaño en el cristianismo. Quizás en lo político ya estamos acostumbrados de ver el engaño en el asunto político. Todos los políticos llegan a parar a la cárcel, pero en el cristianismo hemos llegado ya el momento culminante de una corrupción también en el cristianismo. Por eso basta ya de engaños en el cristianismo, basta ya de que se explote al cristiano bajo el manto de la religión con diferentes nombres que toman los pastores, los reverendos, o que utilizan los reverendos, los élderes, los pastores, los superintendentes, los ministros, etcétera, etcétera, con estos nombres, diezmos, ofrendas, que no existen en la Biblia, mi apreciado hermano. Por eso, mis amados hermanos, que ahora nos pueden ver ya en Campo Verde, en Curimaná, en San Alejandro y en todos los lugares, en Von Humboldt, en Pucallpa mismo, mi apreciado hermano, te vas a dar cuenta realmente lo que estos pastores desean. Lo único que desean es tu dinero, tu billetera, tus posiciones, tus animales, tu ganado. Todo eso es lo que desea el pastor y se ha hecho rico. Y bajo otros nombres, diezmos, lo cual no existe en la Biblia, mi apreciado hermano. Eso fue en el antiguo pacto. Hoy ya no vivimos en el antiguo pacto. Ahorita estamos viviendo ya en el nuevo pacto y finalizando el nuevo pacto. El nuevo pacto, ofrendas, blancos, promesas, recolecciones, imagínate, nombres que no aparecen aquí en las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Recolecciones, diezmos del 13º sábado, la marcha del dólar, son cosas que se han inventado los hombres. Nosotros no podemos creer en algo que no está escrito. La Biblia nos recomienda en creer solamente en lo que está escrito. Y si no está escrito, ni aún lo penséis, dice el Señor según las Sagradas Escrituras. Tenemos la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, el voto, mi apreciado hermano, nombres que no aparecen en las Escrituras, inventadas por el señor pastor, por el reverendo, por el superintendente, el elder, cualquier otro nombre que se haya colocado. Venta de telas de sanidad, venta de escobas bendecidas y otras formas de sacar dinero al pueblo, como lo menciona ya profetizado en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, a la cual, mi apreciado hermano, es necesario darle lectura para que ustedes conozcan y sepan que verdaderamente en la Biblia ya estaba escrito que se iba a hacer un negocio con la palabra de Dios. Libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, nos dice de la siguiente manera. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así, Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia,
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Aparte de todo este negociado que se hace bajo el manto de la religión o con el pretexto de la Biblia, agarrando el nombre de Cristo, tomando el nombre de Dios, agarrando la Biblia, sin embargo han hecho negocio los señores pastores. Por eso existen metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová. ¿Obra de quién son estas congregaciones, mis amados hermanos? ¿Acaso no son del pastor? ¿Acaso no es el pastor el que formó los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera y tantas otras denominaciones religiosas, Señor, que los formaron los señores pastores? Los grandes culpables para que exista, Señor, un cristianismo pagano hoy en día o un paganismo barnizado de cristianismo, los grandes culpables son los señores que hoy día se le llama los señores pastores. Ha llegado el momento, mis apreciados hermanos queridos, de Campo Verde, de Von Humboldt, de San Alejandro de la Guaitía, a no creer en los pastores, mis amados hermanos. No tenemos por qué creer en los pastores, porque el resultado que han dado estos señores es lo que hoy día tenemos: un cristianismo pagano, un cristianismo con falsas doctrinas, predicado por los pastores, por los reverendos, por los superintendentes, por los élderes y por cualquier otro nombre que se hayan colocado. Entre estas doctrinas falsas tenemos lo siguiente: el rechazo a la santa ley de Dios. El día y ayer hemos estado viendo que la ley de Dios tiene su origen en la misma mente de Dios, en la misma naturaleza de Dios. Viendo la ley podemos ver a Dios. Viendo su ley podemos saber cómo es Dios. Mis amados hermanos, la ley de Dios es eterno como su autor. Dios es eterno, su ley es eterno. Dios es amor, su ley es amor. Por eso la ley es una característica de Dios mismo, mis amados hermanos. Pero los pastores y los reverendos, como que si hubiera algo malo en la ley o en los 10 mandamientos de Dios, han enseñado al pueblo que la ley de Dios ha sido anulado. Imagínense, no matar ha sido anulado, no robarás ha sido anulado, no tendrás diezmos ajenos delante de mí ha sido anulado. Todos esos 10 artículos de la ley de Dios, según los pastores, han sido anulados. Pero qué manera de creer de estos señores pastores. Por eso, mis amados hermanos, y encima te roban tu dinero. Estos pastores no son de Dios, mis amados hermanos de los diferentes lugares que nos están viendo en este momento. Podemos decir que son del enemigo, porque irse contra la ley mismo, aduciendo de que la ley es para los judíos, es totalmente equivocado. No solamente es para los judíos, es para toda la humanidad, porque se adapta para todos. No solamente no matar va a ser para los judíos, no hurtar es solo para los judíos, no cometerás adulterio es solo para los judíos, no robarás es solo para los judíos, no tendrás dioses ajenos delante de mí es solo para los judíos. ¿Acaso no se adapta también para toda la humanidad? Y si Dios le dio al pueblo de Israel, no para que ellos lo guardaran, sino porque ellos eran su pueblo.
Ya la semana pasada hemos estudiado todas estas cosas, mis amados hermanos, pero hoy día tenemos el estudio de ayer, vamos a proseguir, pero estamos en la introducción. Hay falsas doctrinas predicadas por los señores pastores como estas: el rechazo a la santa ley de Dios. Solo Satanás puede rechazar la ley de Dios. Guardar el domingo como día de reposo no es mandamiento de Dios, ni lo ordena la Biblia. No existe en las Sagradas Escrituras un solo texto bíblico que los apóstoles ordenaron guardar el domingo como día de reposo. No existe un solo texto bíblico en las Sagradas Escrituras en donde los apóstoles guardaron el domingo como día de reposo. En ninguna parte de las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, tú lo vas a poder encontrar esa enseñanza del Señor pastor. Por eso no tenemos por qué creer en el pastor, mis amados hermanos. Guardar el domingo como día de reposo en lugar del sábado bíblico es enseñanza del Señor pastor. Otra enseñanza falsa de estas iglesias, de estas congregaciones, tenemos un rapto inexistente. Esto no existe. El rapto es una doctrina falsa, mis amados hermanos. No hay rapto, ni siquiera esa palabra lo vas a encontrar en las Sagradas Escrituras. No hay la palabra rapto. Peor todavía la frase, el rapto de la iglesia. No existe. La iglesia, otra doctrina falsa, enseñada por el señor pastor, por el reverendo, a quien le han dado su diezmo encima, Señor, es esta: la iglesia no pasa la tribulación. Mis amados hermanos, ya estamos entrando a la tribulación. Ya estamos en el inicio de la gran tribulación. Pero estos señores pastores enseñaron que la iglesia no pasa la tribulación. Ha venido una peste grande, sorprendente. Mucha gente moría, caía, muerto por las calles. El COVID-19, la peste, mi apreciado hermano. Pero el rapto nunca apareció, porque no existe el rapto, mis queridos hermanos. No es bíblico. Por eso, otra doctrina falsa de los señores pastores: un milenario de paz. Así lo mencionan ellos, un milenario de paz. Alabanzas a ritmos mundanos como el rock, el rap, el perreo, la cumbia, el huayno y tantas otras músicas mundanas. Señor dice que se alaba a Dios a esos ritmos mundanos. Los que, mi apreciado hermano, lo que el pastor quiere verdaderamente es tu dinero. No le importan las ovejas. Lo que le interesa, Señor, es tu billetera, como te vuelvo a repetir. Lo que le interesa son tus posiciones, tus animales. La religión se ha convertido en una especie de negocio. Dios necesita ahora urgentemente hombres y mujeres valientes, que digan la verdad sin importarles sus vidas. Allí tenemos como ejemplo que dieron sus vidas, tenemos a Elías, a Juan el Bautista, a Jesucristo mismo, a Jerónimo de Praga, a Pedro Baldo, a Juan Jos, a los hugonotes, a los valdenses, a los albigenses, etcétera, etcétera. Hombres que verdaderamente dijeron la verdad, aunque los cielos se vengan abajo, y fueron perseguidos y muertos y decapitados y quemados vivos
por los mismos cristianos, como la que ya se viene dentro de poco. Frente a esta corrupción religiosa, no solo nos queda un camino, mi apreciado hermano. Frente a esta corrupción religiosa, solo nos queda un camino. El camino de la reforma, el camino de la libertad, el camino de la salvación. No nos queda otro camino o pereceremos todos si todos nos cruzamos los brazos y no hay quien diga absolutamente nada sobre estos abusos y estas falsas doctrinas. Nadie se salvaría, mi apreciado hermano. Dios necesita, por lo tanto, hombres y mujeres valientes, por cuyas venas corran la sangre de Elías y de Juan el Bautista. La voz de la reforma, mi apreciado hermano, para aquellos que por primera vez nos escuchan, no tiene enemistad contra nadie, ni se mete en la vida privada de nadie, porque eso a la voz de la reforma no le interesa. Eso lo juzgará Dios. Nosotros, nuestro único deseo de la voz de la reforma es nutrir tu mente con el conocimiento de la verdad. No tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra los potestades de las tinieblas, contra los espíritus malignos de los aires que están detrás de estos líderes religiosos que dirigen su mente, que controlan su pensamiento, que controlan su mente, Señor, en el engaño. Mis amados hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, invite usted a sus familiares, a sus amistades, a sus vecinos, a ver el programa de la voz de la reforma. Se transmite de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, todos los días, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. O visítanos, la sede central de la voz de la reforma, carretera Federico Basadre, kilómetro 8300, Villaselva, entrando 7-8 cuadras, y ahí usted va a encontrar un letrero grande que dice: la voz de la reforma, bienvenidos, derribando lo que Satanás levantó como monumento. Ingrese nomás usted y ahí los atenderemos a sus preguntas, a sus inquietudes y todas sus preguntas que pudieran tener, mis amados hermanos. Ahora vamos a empezar nuestro estudio de lo que hemos quedado el día de ayer. Para ello les pido, mis amados hermanos, que inviten, pero primero nos vamos a un corte comercial. Hasta eso ustedes tienen tiempo de invitar a su familia, a su vecino. Invítenle al pastor, invítenle al reverendo, invítenle al superintendente. Él también necesita salvarse, él también necesita conocer la verdad, porque no está en la verdad, no hay verdad en él, mi amado hermano. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Alabado sea el nombre del Señor. Nos vamos al corte. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. El día de ayer hemos estado viendo acerca de la aparición de los falsos cristos, de los falsos mesías que Jesucristo profetizó gracias a la pregunta de los discípulos. Antes que Él venga por segunda vez, harían su aparición en el planeta. Y el día de ayer le hemos mostrado como a 10 personajes que se consideran ser Cristo, que se consideran ser el Mesías que ya vino por segunda vez, que se consideran ser Dios, el Salvador del mundo, cuyo cumplimiento es de Mateo 24, capítulo 24, versículo 3
4, 5 y 24. Mis amados hermanos, en el Perú tenemos uno de ellos, y ahora ya murió uno, pero el otro continúa. Es nada menos que Ezequiel Atascusi, este señor, que el día de ayer ya lo hemos mencionado, que su nombre es Paulino, pero para coincidir o tratar de coincidir los versículos de Ezequiel, del profeta Ezequiel me refiero, le cambiaron probablemente el nombre de este señor de Paulino a Ezequiel. Este señor se consideró ser Dios mismo, se consideró ser el Mesías prometido, se consideró ser el Salvador del mundo. Este hombre es el que funda a la iglesia de los israelitas del nuevo pacto universal, cuyo nombre es así, pero cuya doctrina es del antiguo pacto. O sea, su nombre es del nuevo pacto universal, pero practican la doctrina del antiguo pacto. Qué contradicción que tienen estos señores. Este señor que se llama Ezequiel o Paulino, mi apreciado hermano, anuló la ley de Dios, 2 mandamientos lo anuló, y en el tercer mandamiento los colocó esos 2 anulados, de tal manera que en el tercer mandamiento ya no llegan a ser un mandamiento, sino 3 mandamientos. Este señor dijo que el Papa lo mataría y que al tercer día él resucitaría. Estamos tratando de hacer un resumen del día de ayer para luego continuar con nuestro estudio. Entonces resulta que este hombre murió, me parece a los 80 y tantos años de edad, con una infección renal. No lo mató el Papa y ni tampoco resucitó. Era el momento para que nuestros hermanos israelitas se dieran cuenta de la falsedad de este hombre que apareció en el Perú. Hay muchos que han aparecido en el mundo entero, pero en el Perú es este que ya murió, Este hombre también dijo que Dios le arrebató al tercer cielo. Lo que menciona Primera de Corintios habla acerca de ese hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Él dice que él fue, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que se fue al tercer cielo fue el apóstol Pablo, pero él asegura que es a él que Dios le llevó y no a Pablo. Y hay tremendas contradicciones en las versiones que da este hombre llamado Paulino. Y así, después de su muerte, continuó la iglesia de los israelitas. Este implantó el pelo largo, la barba, los sacrificios, los holocaustos y todo la ley de Moisés. Cuando él muere, mis amados hermanos, le sucede su hijo que se llama Jonás, pero a este hijo ya le han dado títulos que solamente le corresponden a Dios. Increíblemente han cometido tremendas blasfemias y han caído en idolatría esta iglesia llamada los israelitas del antiguo pacto universal. ¿Cómo lo consideran a Jonás Atascusi Molina? Lo consideran como el Mesías que ya vino por segunda vez. Y se agarran el versículo de Isaías capítulo 17, verso 17. Ahorita les voy a mostrar para que ustedes lo vean. En aquel día mirarán al hombre, el hombre a su hacedor. O sea, Jonás Atascusi es el hacedor del universo. Él es el hacedor, él es el creador del universo. Así lo consideran nuestros hermanos que tienen el pelo largo, ¿no? Que tienen el pelo largo. Y dice más el versículo:
y sus ojos contemplarán al Kodach de Israel. Será el falso, porque este versículo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Jamás se refiere a Jonás. Ni Jonás pensó jamás en su vida que lo iban a considerar como el Mesías. En Colosenses 1:15, que también lo ponen, y dice ahí ese versículo: Él es la imagen misma del Elohim invisible. Él es el supremo de toda creación. Y dice con letras grandes, Yonach, el nombre nuevo de Yeshua. O sea, estos señores no son cristianos. Ya no se deben de llamar cristianos. ¿Por qué, señores israelitas, se ponen ese título de cristianos si ustedes no creen en Jesucristo? Ustedes mismos, según esta lámina, lo están considerando a Jonás como el nuevo nombre de Yeshua. O sea, ahora ya no es Yeshua, sino es Jonás. Entonces ya no utilicen el nombre de Jesucristo, utilicen el nombre de Jonás. Ustedes son jonasistas, ustedes no son cristianos, ustedes son jonasistas, porque creen en Jonás Atascusi. Para ustedes este hombre es el Salvador del mundo. Él va a morir y va a salvar a la humanidad. Eso es lo que creen nuestros hermanos. Y miren, este hombre mismo, lo que ya enseñó, ha enseñado a la congregación a que el saludo debe de ser de esta manera: la paz y la gracia de nuestro Elohim Jonás sea con todos vosotros. Atención, San Alejandro, Neshuya, Campo Verde, Curimaná, Aguaitía. Atención, atención, pobladores, conciudadanos de esos lugares, no se dejen sorprender por estos señores que usan pelo largo y tienen barba y tienen un vestuario a lo antiguo. Todo quieren imitar a lo antiguo. Increíble, pero solo los sábados. El resto de los días igual normal. Es increíble. Yo no sé si los judíos solamente los sábados tenían su pelo largo y el resto de los días lo tenían doblado o amarrado y encima una gorra. No sé, eso no se ve en las Escrituras. Y aquí está, la paz y la gracia de nuestro Elohim Jonás con todos ustedes. Así es el saludo que ahora lo dan. Pero nuestros hermanos israelitas callan. Ellos no hablan lo que sus folletos hablan. Pero acuérdense lo que les dije ayer. El día que ustedes escuchen decir que Ezequiel Atascusi es Dios, que Ezequiel Atascusi es el varón de Dios, que Ezequiel Atascusi es Jesús, es el Mesías, que Jonás es el Salvador, que Jonás es Dios, que Jonás es el creador del universo, que Jonás es el Salvador, etcétera, etcétera. Acuérdense que la voz de la Reforma les dijo antes que ellos mismos lo dijeran. ¿Por qué? Porque aquí está su volante mismo. Lo tienen escondido. No quieren hablar, no quieren avisar, no quieren decir, por temor al rechazo que van a sentir. Y aquí está, miren hermanos, aquí está Jonás. No estamos mintiendo. Jonás, Dios, a ver, como dice, Jonás, Dios vivo en tierra peruana. Jonás, ahí está, lo consideran Dios. Jonás, Dios vivo en tierra peruana. El que les habla, mis amados hermanos, les ha invitado a esta secta religiosa llamada los israelitas, a 100 hermanos para que estudien conmigo, o 200 hermanos o 300 hermanos, de acuerdo a la capacidad que tenemos nuestro local, para enseñarlos. Pero, Señor, hay temor de parte de ellos que cambien de idea. Hay temor de parte de ellos
de que puedan cambiar de idea. ¿Cómo pueden pensar? Un hombre normal y natural no puede decirse que es Dios, y un hombre normal tampoco puede decir que a un hombre decirle que él es Dios. Eso es idolatría, mi apreciado hermano, como han caído nuestros hermanos israelitas en idolatría. Aquí lo tienes. Y así como su padre de este señor cambió los mandamientos, ahora su hijo, Jonás Atascusi Molina, Señor, cambió el Padre Nuestro. Y lo cambió de esta manera. Y no hay quien diga absolutamente nada. Ni israelitas, ni no israelitas, no les interesa. Lo que a los pastores no les importa, un comino, Señor, que a la Biblia le traten como sea, que le cambien, que no les interesa. Lo que les interesa es el dinero del pueblo, el dinero de los hermanos, su billetera, sus posiciones, sus animales, el diezmo. Eso es lo que les interesa a estos señores pastores. No les interesa. Mire, este hombre, ¿qué cosa ha hecho? Esta es una tremenda blasfemia que ha cometido este señor Ezequiel Jonás Atascusi Molina. Ha cambiado el Padre Nuestro, lo que está en la Biblia. En la Biblia dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo han cambiado este señor Ezequiel Jonás Atascusi Molina? Ha puesto así: Padre nuestro Ezequiel Jonás Atascusi Molina, santificado sea tu nombre, he aquí tu reino. Por eso alertamos al pueblo de Aguaitía, alrededores de Aguaitía, al pueblo de Nexuya, San Alejandro, Campo Verde, a no dejarse sorprender por estos pelo largos, falsos cristos que han aparecido en el mundo para engañar. Su objetivo principal es engañar, mis amados hermanos. A nuestros hermanos israelitas les hemos demostrado que existen dos leyes, y también a nuestros hermanos evangélicos. Existen dos leyes, uno que es la ley de Dios y otra es la ley de Moisés. La ley de Dios fue dado por Dios mismo en dos tablas de piedra, labradas por Dios mismo y escrito por Dios mismo. Se lo dio a su siervo Moisés. No hay intervención humana en esta ley, pero existe otra ley que se llama la ley de Moisés. Esta ley de Moisés fue escrita, como se dice, por Moisés. Los mismos israelitas dicen la ley de Moisés. En la ley de Moisés está escrito, pero sin embargo dicen que no, existe una sola ley. Pero hablan de una ley de Moisés. La Biblia pues habla, los profetas hablan de una ley de Moisés y una ley de Dios. La ley de Dios es eterna y la ley de Moisés es temporal. Y ya lo hemos demostrado a nuestros hermanos israelitas y también a nuestros hermanos evangélicos. Y al no poder demostrar la anulación, o después de haber sido demostrado por la reforma la anulación de la ley de Moisés, lo que estos hermanos israelitas han cometido una tremenda blasfemia al decir que la ley de Moisés es eterno. La ley de Moisés no es eterno. Esto es lo que vamos a ver nosotros ahora. Ya lo hemos visto las semanas antepasadas, pero ahora nuevamente lo vamos a retomar para que usted vea que la ley de Moisés, mi apreciado hermano, es temporal. Existe la ley de Moisés porque el hombre transgredió la ley de Dios. Si el hombre no hubiera transgredido la ley de Dios, la ley de Moisés no tendría razón de existir. Por lo tanto, es temporal. La ley de Moisés es simplemente una sombra, un tipo, una figura.
Y como dice su mismo nombre, es una sombra. Y una sombra no es eterno. Una sombra, un tipo, una figura, es temporal. Señor israelita, aprendan, mis amados hermanos israelitas. Vamos a ver ahora todo lo que menciona la Biblia, que la ley de Moisés fue borrado en la cruz del Calvario. Lo vamos a volver a probar. No es eterno como dicen nuestros hermanos israelitas al verse descubierto que ha sido anulado la ley de Moisés con todo su pelo largo, con toda su barba, con todos sus sacrificios y holocaustos y diezmos, todo eso. Señor, ahora aducen que la ley de Moisés es eterno. No es así. Vamos a dar lectura, ahora vamos a ver entonces lo que es la ley de Moisés. Vamos a dar lectura, mi apreciado hermano, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1. Lo damos lectura, ¿qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Y ahí nos vamos de uno en uno. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. Amén. Hebreos 10:1. La palabra escrita dice así: porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes. Hebreos capítulo 10, escrito por el apóstol Pablo, verso 1, capítulo 10, verso 1. Dice así el versículo 1: porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros. Ya el día de ayer te hemos mencionado que la ley de Moisés es solo una sombra, una figura, un tipo. Llegado el verdadero, la sombra, el tipo, la figura desaparecen. Y eso es lo que ocurrió con la ley de Moisés. Y ya no soy yo el que estoy diciendo que es una figura, sino que la misma Biblia lo está diciendo. En el versículo 1 dice: porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas. Ahí está. Es solo una figura, una sombra. Por lo tanto, no es eterno. Una sombra no puede ser eterno. Algún día tenía que acabar. Y terminó después de 4000 años de existencia en el pueblo de Israel. Porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen, hacer perfectos a los que se acercan. Así que, hermano israelita, tú matas un cordero, no te va a hacer perfecto. Lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué interesa que lo que diga este hombre? Lo que diga este hombre no interesa. Lo que interesa es lo que digan los apóstoles. Y el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10 dice: porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen, nunca puede, por los mismos sacrificios, hacer perfecto a los que se le acercan. Tú matas un cordero, nunca te va a hacer perfecto, mi apreciado hermano. Por eso es que Dios lo anuló, Dios lo quitó, porque nada perfeccionó esta ley de Moisés. A pesar de que lo escribió un siervo de Dios, pero Dios ya no quería, eso lo vamos a ver después. Pero lo que estamos viendo ahorita es que la ley de Moisés, las normas de la ley de Moisés, nunca pueden hacer perfecto a los que practican ese culto. Nos vamos al versículo 2. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 2 del libro de los Hebreos capítulo 10? Gloria al Señor.
Amén. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Amén. Ahí está, miren el verso 2. Dice, de otra manera, si el sacrificio de animal te hace perfecto, entonces de otra manera, dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Cesarían de ofrecerse los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero como no es así, tienen que hacer todos los días. Los judíos hacían sacrificio todos los días, mañana y tarde. La ley de Moisés así ordenaba, mañana y tarde. Yo no sé si estos que dicen que creen en la ley de Moisés están haciendo mañana y tarde. No se reúnen los días de la semana, solamente el sábado. Y no sé si lo estarán haciendo el sábado 2 veces por día. El día sábado se hace 2 veces. Es el día que más trabajan los sacerdotes en el pueblo judío, mis amados hermanos. Pero estos señores israelitas no cumplen porque fue anulado. Además, no interesa que lo cumplan o no lo cumplan. Pero si no lo cumplen, está bien porque está anulado. Pero si lo tratan de cumplir, está mal porque está anulado, no está para realizar. Nos vamos al versículo 4. Seguimos estudiando el libro de Hebreos capítulo 10. ¿Qué es lo que nos dice? El versículo 4, gloria al Señor. Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Ahí está. Yo creo que este está totalmente más claro. El verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué haces entonces matando a los animales, señores israelitas? Señor Jonás Atascusi, ¿qué haces enseñando una cosa que no le va a traer ningún tipo de beneficio a la hermandad? ¿Acaso se van a salvar por matar los toros, la sangre, las ovejas, por matar? ¿Se van a salvar? La Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Tú dices que sí, pero porque tú eres falso. Por eso es lo que dices. En cambio, Pablo, que es verdadero, dice que no. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden. Y si no pueden, entonces, ¿qué hacen haciendo ustedes o practicando ese tipo de ritos anulado por Cristo en la cruz? Por lo que no puede es la que Cristo lo anuló en la cruz. Y es más todavía, a Dios ya no le gustaba, que ya lo vamos a ver, mi apreciado hermano, mucho más antes que terminara la ley de Moisés, a Dios ya no le gustaba este tipo de sacrificios. Nos vamos a otro corte comercial y luego vamos a entrar a ver el versículo 5. Gloria al Señor. No vamos al corte y luego estamos retornando. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos viendo que la ley de Moisés fue clavado en la cruz del Calvario. La ley de Moisés no es eterno. La ley de Moisés no existió en la eternidad del pasado, ni va a existir en la eternidad del futuro. La ley de Moisés no existió ni siquiera antes de la creación del mundo. La ley de Moisés existió desde cuando el hombre transgredió la ley de Dios y cometió pecado. Y se escribió acerca de un Salvador venidero. Llegado este Salvador venidero, que es el Evangelio, se anuló la ley de Moisés. A eso estamos yendo nosotros ahorita.
Pasamos entonces al versículo 5. Al versículo 5. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 5? Porque el versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Y si no pueden quitar el pecado, es algo inútil que se está haciendo ese rito. Por eso es que Dios lo anuló en la cruz del Calvario. Anuló a los sacerdotes con todo su sistema, Señor, de presentación que tenían los sacerdotes y el diezmo también. Ahí lo tienen. Nos vamos al versículo 5 entonces. ¿Qué es lo que nos dice para poder avanzar, mis amados hermanos? Gloria al Señor. Versículo 5. Amén. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Amén. Muy bien. Aquí ya está hablando nuestro Señor Jesucristo, el que venía trayendo el Evangelio, el que iba a nacer de María. Y dice aquí: por lo cual entrando en el mundo dice acerca de su Padre, mi apreciado hermano: sacrificio y ofrenda no quisiste. Ahí está. No es que ofrecían los paganos, a eso se refiere, dicen los hermanos israelitas. No, Dios el Hijo le está diciendo al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. A su Padre le está diciendo: entiende, hermano israelita, cabeza dura. Amén. Dice la Biblia: sacrificio y ofrenda no quisiste. El Hijo le está diciendo al Padre: sacrificio y ofrenda, eso que le ordenaste a Moisés escribir en un libro que se llama la ley de Moisés, eso ya no te agradó a ti, ya no te agrada a ti. Sacrificio y ofrenda que le ordenaste a Moisés que ejecutara el pueblo judío, ya no te agrada. Por eso dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado un cuerpo. Yo no tenía cuerpo, le está diciendo el Hijo, pero ahora, como no te gusta el sacrificio, no te gusta las ofrendas, los sacrificios, las ofrendas, entonces me estás preparando un cuerpo para yo venir ahora al mundo. Eso es lo que está diciendo. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entiéndame. Sacrificio, hermanito israelita. Dios el Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste. Así le está diciendo el Hijo a su Padre. El versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Muy Amén. bien. A Dios Padre el Hijo también le dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y si lo leemos entre el 5 y el 6, los dos juntos, encontramos que el Hijo le dice al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado un cuerpo. El 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué cosa no le agradó a Dios Padre? Sacrificios. No le agradó holocaustos, no le agradó ofrendas, no le agradó expiaciones por el pecado, no te agradaron, no te agradaron. El verso 7, ¿qué es lo que dice entonces? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Gloria a Dios. El verso 7, totalmente claro, dice: entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, voy a la tierra para hacer tu voluntad, o sea, morir en la cruz del Calvario, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál rollo del libro que está escrito de él? Lo que está, pues, mi apreciado hermano,
en Deuteronomio capítulo 31, versículo 24, lo que Moisés escribió, lo damos lectura a lo que escribió Moisés. Moisés escribió, lo damos lectura, gloria al Señor. Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Ahí está. ¿De quién hablaba esa ley de Moisés? Hablaba pues de Jesucristo, hablaba del Cordero por venir. Hablaba del evangelio del Cordero que tenía que venir a morir. Por eso aquí dice en el verso 7, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro de Moisés está escrito de mí. Y el versículo 8, ya con esto queda totalmente claro. Versículo 8, ¿qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, libro de los Hebreos capítulo 10, versículo 8, ¿qué es lo que dice? Gloria al Señor. Amén. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley de Moisés. Amén. Ahí está, ya el versículo 8 es como un resumen del 6, del 5, 6 y 7. Dice, diciendo primero, sacrificio no te agradó, ofrenda no te agradó, holocausto no te agradó, expiaciones tampoco te agradó por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley de Moisés. Ese libro que Moisés lo escribió y que lo puso al lado del arca del pacto. Eso tenía que ya había llegado el momento de desaparecer, de ser anulado. Versículo 9, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que dice el verso 9 ahora? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. Yo creo que, hermano israelita, ya tendrías que ser demasiadamente cabezón para que no me puedas comprender. Estoy tratando de ser lo más didáctico posible contigo, mi apreciado hermano, porque quiero tu salvación, quiero que te salves. No quiero que este hombre te engañe, no quiero que este hombre que te esté engañando, haciendo sacrificios, holocaustos. Mira lo que dice el verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, o sea, ese es Cristo, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Cuál? Lo que estaba escrito en el rollo del libro, sacrificios, holocaustos, no te agradaron, no has querido. Quítalo primero para establecer este último. Eso es lo que está diciendo. Quita lo primero, o sea, el sacrificio de animales, y para establecer este último, que es el sacrificio de la persona de él. Por eso Juan el Bautista dijo, viéndole a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todas las edades, mi apreciado hermano. No hay un cordero para cada época, no existe eso. Jesús es el único cordero, hombre, para toda la humanidad, en la eternidad del pasado hasta el futuro. No es para, que quiere decir que hay otro y hay otro y hay otro. No hay más sacrificios, solo un sacrificio. Quítalo primero para establecer este último. Si tenemos en otra versión, este versículo lo podemos darlo lectura. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Hebreos 10:9. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Anula el primer pacto para que el segundo pacto entre en vigencia. Amén. Ahí está. Anula el primer pacto para que el segundo pacto entre en vigencia. ¿Cuándo se anula? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario el año 31. Mi apreciado hermano israelita,
Por favor, trata de entender. Y hasta te pido favor, mi apreciado hermano, porque amo tu salvación. Cristo murió por ti. No estés creyendo en Jonás Atascusi, en Ezequiel Atascusi, que Él es el Salvador, que Él es Dios, como dicen estos panfletos. Señor, no estás creyendo en eso. Jesucristo es tu Dios. Jehová Dios es tu Dios, es tu Salvador. No existe otro. Grande va a ser tu lamento y tu lloro cuando seas lanzado juntamente con ellos al lago de fuego. Vamos a ver ahora, con esto se anula la ley de Moisés, totalmente clarísimo. Vamos a leer otro versículo más en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 9 y versículo 10. Vamos a leerlo verso por verso, capítulo 9 de Hebreos, 9, 9 y 10. Le damos lectura, gloria al Señor. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Amén. Muy bien, y tú lo practicas este culto, israelita, porque te enseñó este falso Cristo. Tú lo practicas porque te enseñó Jonás Atascusi, porque te enseñó Ezequiel Atascusi, no porque tú lo aprendiste por boca de estos mentirosos, es la que tú ahora lo practicas. Ahí está, miren lo que dice, repite lo mismo que ya los anteriores. El versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. La ley de Moisés es símbolo, según lo cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Qué haces pues haciendo entonces perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto? Versículo 10, ¿qué es lo que dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Ya que consisten solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Muy bien, versículo 10. Dice, ya que consiste solo en comidas, ¿por qué no sirve este rollo de libro? ¿Por qué no sirve? Porque consiste solo en comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta. Amén. Lee bien, pues, mi hermano, aprende a leer. No es lo mismo leer que saber leer. Amén. Impuestas hasta el tiempo de reformar. ¿Ve? Hubo reformas. Ahí está. Reformas. Y ahora también va a haber reformas, mis amados hermanos. Y estamos botando todas esas doctrinas a la basura, toda doctrina falsa. La reforma final que se viene, mi apreciado hermano. Para eso te estaba invitando, para que puedas ser partícipe de esta reforma final que se tiene que hacer ahora, mi apreciado hermano. Ahora les llamo a todos mis hermanos de Campo Verde, de allá de Alahuaytía, a nuestros hermanos de Bon Humboldt, Señor, de Requena, de Nechuya, de todo Curimaná, de todos esos lugares, mi apreciado hermano. Ahí está el número telefónico. Ustedes pueden llamar nomás al número telefónico o visitarnos a la casa de oración, la sede central en Pucallpa, carretera Federico Basadre, kilómetro 8300, entrando 7-8 cuadras, y ahí está un letrero grande que dice, bienvenidos, la voz de la reforma. Ingrese nomás usted y ahí me va a encontrar a mí, ahí, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Vamos a ver, a ver si tenemos otro versículo más. Otra versión. En otra versión, ¿qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Hebreos 9:10. Porque solo consistían en ciertos ritos relativos a la comida, la bebida y las abluciones diarias, y a determinadas disposiciones sobre el tratamiento de la carne antes de comerla. Todo eso eran prácticas
que debían mantenerse vigentes hasta el momento de la llegada de un nuevo orden de cosas, la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, eso es. Se llama la reforma. Amén. Así que ya de paso, mi apreciado hermano, debes estar dándote cuenta, hermano adventista, tú y adventista de reforma, ¿no? Que están andando pálidos estos señores, porque dicen que no comen ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas no comen. Quieren ser 10 veces más inteligentes que cualquier ser humano y quieren comer como comió Daniel. Pero lo más triste es que ninguno de ellos se vuelve 10 veces más inteligente. Pero al revés sí se vuelven 10 veces más que no conocen, que no saben. Ahí está lo que dice el versículo. Solo consistía en comidas, sin bebidas y todo eso hasta el tiempo de la reforma final. Así es, mis amados hermanos. Vamos a dar lectura ahora cómo la ley de Moisés queda totalmente anulada. Hebreos capítulo 7, versículo 18, y luego damos lectura versículo 19. ¿Qué es lo que nos dice? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Amén. Ahí está. Queda pues abrogado. Ahora ya se utiliza la palabra abrogar. Queda pues abrogado, caducado, terminado, borrado. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Así que ya no lo practiques, hermano israelita, córtate tu cabello, sé un hombre normal, no con ese pelo largo que parece, no sé, con razón pues de broma te dicen el tunchi, cunchi, no sé, te dicen esos nombres, ¿no? Y no te lo digo por insultos, sino que la gente te dicen por tener ese pelo largo, y es antigénico además, mis amados hermanos. Hay que cortarse el cabello, hay que ser limpios, mi apreciado hermano. El 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. No sirve la ley de Moisés, por eso quedó abrogado en la cruz del Calvario. Versículo 19, ¿qué es lo que nos dice? Le damos lectura. Amén. Pues nada perfeccionó la ley de Moisés y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Claro, versículo 19. Nada perfeccionó la ley de Moisés, y borrado la ley de Moisés, se introdujo una mejor esperanza. ¿Y cuál es esa mejor esperanza para acercarnos a Dios? Cristo. Eso es, mi apreciado hermano, Cristo. No Jonás Atacusi ni Ezequiel Atacusi. Eso bótalos a la basura, mi apreciado hermano. El versículo 22 lo damos lectura. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? A ver. 7. Sí, en el libro de los Hebreos, sí, el versículo 22, 18, 19, 22 y 23. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Ahí está. Jesús es fiador de un mejor pacto. Ya el pacto antiguo ya se borró, ya terminó. ¿Qué haces haciendo sacrificios y holocaustos? ¿Qué haces haciéndole gastar a la gente pobre, humilde, que muchos de ellos que no saben ni leer, ni escribir, pero están haciendo gastos enormes, comprando un cordero, comprando uno? Por lo tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. 23, lo damos lectura, gloria a Dios. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Amén. Listo. Ahora el nuevo sacerdote es Cristo. El sacerdote de la tribu de Leví terminó. Y ellos son los que tenían ordenanza de cobrar el diezmo. Terminado ellos, ¿quién va a cobrar el diezmo? Ya no está la tribu de Leví, mis amados hermanos.
Vamos a dar lectura siguiendo con el estudio de que estamos viendo que la ley de Moisés fue anulada. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Ahí está, mi apreciado hermano. Amén. Bien claro lo dice Amén. el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? ¿Para qué sirvió? ¿Sirvió en algo? Fue añadida. ¿Ve? Eso es lo que yo te decía. No es eterno como tú estás pensando, como te ha enseñado este falso Cristo, este falso Mesías, este falso Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta, tiene su límite, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es esa simiente? La simiente es Jesucristo. Y esa simiente se ve desde cuando el hombre mismo peca. Tú le herirás en el calcañar tu simiente, la simiente suya, pero su simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Así lo mencionó ya desde el Génesis, mi amado hermano. Por eso dice que viniese, hasta que viniese la simiente, a quien fue ordenada por medio de ángeles. Con esto queda totalmente demostrado, mi apreciado hermano, mis hermanos israelitas. Ojalá que el día de mañana todos los israelitas renunciaran a este sacrificio, a este holocausto. ¿Cuánto te ahorrarías en dinero para tus hijos, mis amados hermanos, en utilizar ese vestuario antiguo? ¿No? Todo a lo antiguo quieren andar ustedes. Pero aquí hay un asunto que queremos pasar ahora a otro punto. Quedó demostrado una vez más que la ley de Moisés ha quedado anulada. Quedó totalmente demostrado. Hoy, así como al inicio de la era evangélica, hoy, al final de la era evangélica, así como al inicio de la era evangélica, hay fariseos, increíblemente, que estando ya al final de la era evangélica, al final del nuevo pacto, enseñan a seguir guardando la ley de Moisés. Esto sorprende, practicando sacrificios, holocaustos, pelo largo, etcétera, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, antes, al inicio de la era evangélica y al final de la era evangélica, no aparecen fariseos tratando de practicar y enseñar que la ley de Moisés se debería de hacer. Quizás al inicio de la era evangélica todavía podría ser pasable porque vivieron en un tiempo de cambio, pero 2000 años después, casi para terminar el nuevo pacto, que aparezcan hombres que quieran obedecer la ley de Moisés, eso es sorprendente. Esto ya es satánico. Son fariseos. Fariseos. Esto lo vamos a ver después del corte comercial. Nos vamos entonces a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo la finalización de la ley de Moisés. Dios abrogó la ley de Moisés por su debilidad y su ineficacia. Así lo menciona. Y a Dios ya no le agradó los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, las lunas nuevas, todo lo que Moisés escribió en un libro, inspirado
por Dios, pero a Dios ya no le agradó. Y antes de su tiempo, de su anulación, a Dios ya no le agradaba ese tipo de cosas que había escrito Moisés, mis amados hermanos. Después de ver la anulación bien claro de la ley de Moisés, ahora vamos a ver que hoy, en nuestros días, en nuestro tiempo, así como al inicio de la era evangélica, hoy, al finalizar la era evangélica, así como al inicio de la era evangélica, hay fariseos que todavía quieren que se guarde la ley de Moisés. Increíble. Le podemos dar la razón quizás al inicio, porque hubo un cambio, una reforma, como bien lo menciona Hebreos, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero después de 2000 años, donde ya hemos pasado gran parte del nuevo pacto, que aparezcan unos señores que digan que hay que usar el pelo largo, que no hay que cortarse la barba, que hay que hacer sacrificios, holocaustos, hay que hacer las lunas nuevas, las festividades, los holocaustos. Señor, es increíble, pero es algo cierto y usted lo está viendo, no en vivo y en directo. Se llaman los israelitas del nuevo pacto universal. De nuevo no tienen nada, lo que tienen es de antiguo, y creyendo en un falso Cristo, en un falso Mesías, y lo hacen los sacrificios y las ofrendas porque no creen en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, no lo creen, no creen. Más bien creen en el sacrificio quizás pues de Jonás. Primero creyeron en que iba a ser el sacrificio de Ezequiel Atascusi, no se cumplió, como esta tampoco se va a cumplir. Mis amados hermanos, vamos a ver cómo los judíos en la era apostólica querían introducir a que se guarde la ley de Moisés. Imagínense, cuando ya ha sido anulada y claramente explicada. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 1, vamos a lecturarlo como algunos hermanos ya de la iglesia, que eran judíos, pero que se habían convertido a Cristo y que estaban en la iglesia de Antioquía, y cuando se fueron a Judá, volvieron a Judea, regresaron, vinieron ya con la idea de que se debe de guardar la ley de Moisés. Otra vuelta, querían implantar en la iglesia lo que los apóstoles y lo que Jesús había anulado. Lo vamos a dar lectura, gloria al Señor. Y esto nos va a dar una luz clarísima de que los apóstoles no guardaron la ley de Moisés. Lo vamos a dar, damos lectura. El libro de los Hechos, capítulo 15, verso 1. Gloria al Señor. Amén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén. Ahí está, miren, ve. Estaba empezando el nuevo pacto. Y todavía es comprensible, como les vuelvo a repetir, la reforma ya se había llevado a cabo, la ley de Moisés fue anulado, pero todavía había gente que todavía pensaban en la ley de Moisés, y hermanos de la propia iglesia de Antioquía, dice el versículo 1, entonces algunos de los fariseos que se habían convertido, por supuesto, que venían de Judea, que se fueron de visita allá, e enseñaban a los hermanos. ¿Qué cosa enseñaban? Igualito como estos israelitas de ahora.
si no circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esta es la enseñanza. Por eso menciono, hermanos, hay fariseos tanto al inicio de la era evangélica como al final de la era evangélica, queriendo todavía que se siga guardando la ley de Moisés. Uno fueron estos señores, y al final de la era evangélica, nuestros hermanos israelitas, que lo conocemos y lo vemos por la calle con su pelo largo, ¿no? Medio antigénicos, nuestros hermanos. Ahí está. Lo vamos a dar lectura nuevamente. Entonces algunos de los fariseos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y vamos a ver cómo termina este asunto. Vamos a ver si los apóstoles aceptan o no aceptan. ¿Se debe guardar la ley de Moisés? Bueno, ocasionó este acto, ocurrió este acto. Y lo vamos a ver, qué es lo que sucedió. El versículo 2 lo damos lectura, gloria al Señor. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Amén. Felizmente, ahí en Antioquía estaban dos siervos de Dios para defender a la iglesia de Antioquía. Amén. Estos fariseos decían: si no guardan la ley de Moisés, si no se circuncidan, no se van a salvar. Igualito que los israelitas de ahora, del tiempo del fin. Pero felizmente estaba ahí el verdadero siervo, dos verdaderos siervos, el apóstol Pablo y Bernabé. Y dice el versículo: y como Pablo y Bernabé tuvieron una ¿qué dice? Una contienda y discusión no pequeña. ¿Se puede discutir la palabra de Dios? Obvio. ¿Se puede contender con la palabra de Dios? Por supuesto que sí, mi hermano. Usted tiene que defender la verdad. Usted tiene que defender la verdad. No puedes callar ante la mentira, como no lo hizo Pablo. Y Pablo comenzó a defender la verdad con Bernabé. Y se agarraron con estos judíos fariseos. Y dice el versículo: y como Pablo y Bernabé tuvieron una contienda y discusión no pequeña, toda persona que dice que la palabra de Dios no es para discutir, esa persona no sirve para una reforma. Amén. Toda persona que dice que la palabra de Dios no es para discutir, Señor, esa persona no sirve para realizar las reformas que de tiempo en tiempo Dios levantó a sus siervos cada vez que los pastores llevaron a la apostasía al pueblo. Aquí vemos al apóstol Pablo discutiendo. Aquí, y no pequeña, dice, y no pequeña. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una contienda y discusión no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaba la sede central de la obra apostólica, para que lo vean el resto de los apóstoles y algunos otros de ellos, o sea, de los judíos, o sea, de los fariseos, de los que habían venido a Judea, para que puedan verlo y tratarlo en un concilio. ¿Qué dice el versículo 5? Estos señores insisten, ya están en el concilio. En el versículo 5, ¿qué dicen estos fariseos que todavía creían en la ley de Moisés? ¿Qué dice? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Ahí está. Existe la ley de Moisés, hermanos israelitas. No nieguen, no digan que no, ahí está. Versículo 5. Ya están en el concilio en Jerusalén. Y estos falsos cristianos, que no son cristianos por supuesto, introducidos en la iglesia, comenzaron a defender su teoría. Y en el versículo 5 dice: pero alguna de la secta de los fariseos que habían creído, ya ve, que habían aceptado pues a Cristo, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, que hagan sacrificio, que hagan holocausto, que hagan circuncisión, que hagan maten los machos cabríos, etcétera, etcétera, etcétera. Pelo largo, la barba, ¿no? Para ser como Sansón, pelo largo, pero nunca tienen la fuerza de Sansón, solo tienen el pelo y nada más. Igualito que los israelitas. Este es un remedio, los israelitas son un remedio de estos señores. Por eso, mis amados hermanos, ahí están, se levantaron. Es como que si los israelitas estuvieran acá en la iglesia apostólica, junto a los apóstoles, defendiendo que se debe de hacer o realizar la ley de Moisés. Ahí está. Después de algunas palabras de unos y otros, en el concilio alguien se paró. Alguien que tenía la autoridad, mi apreciado hermano. Alguien que Dios le había puesto ahí, un hombre de Dios, y fue Pedro. Finalmente Pedro se levantó y con mucho tino lo sacó prácticamente de taquito a estos fariseos judíos y les dijo en el versículo 10, le damos lectura al versículo 10, ¿qué es lo que les dice Pedro a estos judíos fariseos que dicen que deben de guardar la ley de Moisés, mismitos israelitas del nuevo pacto universal? ¿Qué cosa dice Pedro? ¿Qué cosa les dice? Gloria al Señor. Amén. Lo damos lectura, verso 10. Amén. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Amén. Miren cómo les habla el apóstol Pedro. Ahora pues, hermanos judíos, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué están tentando a Dios enseñando lo que Dios no enseñó? Lo están tentando a ira. Dios les va a castigar a ustedes por enseñar estas cosas. Eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué ustedes están tentando a Dios? ¿Por qué están tentando, hermanos israelitas, enseñando esta basura de estos señores? ¿Por qué están tentando a Dios? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué ustedes están queriendo que se guarde la ley de Moisés si eso ha sido anulado? Amén. Si eso ya no se puede llevar, ustedes están tentando a Dios. Eso es lo que les está diciendo. Amén, gloria a Dios. El versículo 11, ¿qué es lo que dice el versículo 11? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Listo. Solucionó el problema. El 11 dice, antes creemos, no por la ley de Moisés, antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que ustedes están equivocados, eso es lo que le está diciendo. Con estas palabras, Pedro, Señor, con estas palabras de Pedro, estos judíos fueron rechazados su creencia de querer guardar la ley de Moisés, aduciendo que si no guardan, Señor, no se van a salvar. Aduciendo eso. Esto es lo que dice. Y para remate más, y con este rechazo quedó demostrado que los apóstoles ya no aceptaban ya no creían en la ley de Moisés. Con estas palabras dichas por Pedro, mis amados hermanos, queda demostrado que los apóstoles ya no aceptaban, ya no creían la ley de Moisés, porque fue abolido. En el verso 22 y el verso 24 se cierra esta pretensión de estos pocos judíos de querer introducir en el nuevo pacto como doctrina la ley de Moisés. Vamos a dar lectura el verso 22 para el conocimiento de ustedes cómo verdaderamente quedó ya anulado totalmente con estos dos versículos, versículo 22 y versículo 24. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Lo mandan con otro personaje. El verso 24. Amén. ¿Qué es lo que nos dice el verso 24? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley de Moisés. Amén. Con este versículo 24, el apóstol Pedro lapida a estos judíos convertidos en cristianos que querían que se guarde la ley de Moisés. Bien claro el versículo, mi amado hermano. Dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y esos son esos judíos, a los cuales no dimos orden, no le hemos ordenado, nosotros no le hemos enseñado eso, no le hemos ordenado, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley de Moisés. Ellos no le ordenaron. Amén. Lo que Pedro está diciendo ahí es que nosotros no hemos ordenado que guarden la ley de Moisés. No hemos ordenado. Así es que ustedes, judíos, quieren guardar su ley de Moisés, váyanse al pueblo judío. Acá en la iglesia primitiva no se guarda la ley de Moisés. Amén, sí, Señor. Así se decidió el asunto, mis amados hermanos. Por eso, mis queridos hermanos israelitas, tomen, renueven el asunto, reconsideren el caso y vean que verdaderamente no existe la ley de Moisés en el nuevo pacto. La hora nos ganó. El día de mañana vamos a continuar porque todavía hay mucho que estudiar relacionado a esta ley de Moisés y de los israelitas. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor.
La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo, es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó,